y el verso 32. Y dice, ¿ya encontraron? Bueno, ya lo tenemos también allí en pantalla. Y yo, dice, y yo. Son palabras que salen de la boca de Jesús. Y yo, si fuere levantado, ¿de dónde? De la tierra. Póngale cuidado a esa expresión que dice ahí a continuación. A todos atraeré, ¿a dónde? A mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Vamos al capítulo 14. No es muy usual que yo lea varios pasajes para una enseñanza, pero esta vez se va a dar cuenta que sí es muy importante tomar estos versículos de encabezamiento. Capítulo 14, el verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿cómo dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí ve coincidencia entre el versículo anterior y este? En el lenguaje que el Señor utiliza. Pero vamos a otro, que es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Leamos todos el 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Gloria a Dios. Soberano Señor de la gloria, aquí estamos para ser alimentados nuevamente, Señor, con la palabra viva y eficaz. Señor Jesús, en tu nombre, esta palabra que has puesto en mi corazón, en mi mente, Señor, por su Espíritu Santo también transmítela y sírvela a tu pueblo. Aliméntanos, oh Dios, con su palabra bendita. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, tengan la bondad. Vamos a tener esta mañana un estudio de la palabra sobre qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y vamos a estudiar sobre esta terminología que usa el Señor en su palabra en estos tres versos que leímos, en estos tres pasajes. En el primero, a todos atraeré a mí mismo. En el segundo, os tomaré a mí mismo. Y en el tercero, presentarse la iglesia a sí mismo, a sí mismo. Y vamos a partir del término que encontramos para referirse a la iglesia en la figura de cuerpo, que la hemos leído allá en la primera carta a los Corintios. Vamos a repasarlo, el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿está leyendo bien? Siendo muchos, ¿qué son? Un solo cuerpo. Así también, ¿qué está leyendo? Así también Cristo. El siguiente, 13.
porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hasta ahí. Entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿De dónde salió el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Porque yo creo que nosotros, con lo que estamos leyendo aquí, nos damos cuenta que en nuestro cuerpo no podemos individualizar ninguna parte. Ninguno puede decir, hoy voy a dejar los riñones en la casa, que yo creo que no los voy a necesitar, o voy a dejar una mano, voy a dejar un pie. Es más, también dice en ese mismo pasaje que estamos leyendo de Corintios que ni siquiera los miembros de nuestro cuerpo pueden pelear o discutir entre ellos, ni mucho menos menospreciarse, diciendo yo no te necesito, que un día la oreja se levante bien aburrida y le diga al ojo, yo a usted lo necesito para nada, se me va. Eso no, ahí lo está leyendo usted en los versos siguientes de Corintios que estábamos leyendo. Entonces, no puede haber esa desavenencia, eso se llama desavenencia en el cuerpo. Si sucediera eso, sería una desavenencia en el cuerpo. Eso es lo que llama Pablo ahí. Entonces, por eso, como no puede haber esa individualidad, ni mucho menos desecharse, ¿cómo nos ve el Señor a nosotros? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros como cuerpo de Él? Eso es importante preguntarlo. ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve como individuos o cómo nos ve el Señor al vernos como cuerpo de Él? Nos ve como un conjunto de un pueblo que Él ha redimido con su sangre, y Él es la cabeza de ese cuerpo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pero es importante, antes de desglosar un poco qué es la iglesia como cuerpo de Cristo, es importante también decirles primero qué no es la iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Entonces, primero, la iglesia no es una congregación. Y alguien diría, pero primera vez que oigo eso. Siempre nos dicen la congregación. Pero es que congregación es el grupo que se reúne en cada lugar. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, ¿usted sabe cuántas congregaciones hay en Medellín con sus municipios cercanos? Entre el distrito 22 y el distrito 9, ¿sabe cuántas hay? 150 congregaciones, municipios cercanos aquí, lo que llaman los municipios del área metropolitana o del Valle de la Aburrá, así, eso es, 150. Y en el país, ¿cuántas congregaciones? Se cree que poco más de 5.300 congregaciones. Y Pablo, refiriéndonos a ya la parte textual de la palabra, en sus cartas, creo que son 13 cartas del apóstol Pablo, él escribió cosas muy puntuales para cada congregación, como Corinto, como Galacia, Colosas, Filipos, Tesalónica, y así sucesivamente trató algunos casos y circunstancias muy específicos, tanto que a veces menciona nombres de algunas personas, incluso que fueron reprendidas y todo eso, ¿cierto? Pero
también escribió otras cosas que son para la iglesia de todos los tiempos. Se puede decir que escribió más para la iglesia de todos los tiempos que para esa congregación puntual. ¿Sí me entiende esa parte? Entonces la iglesia, más que una congregación reunida, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia tampoco es una organización. Hermano, pero es que yo he oído que la iglesia es una organización. Claro, que es que hay que entender que en la figura de organización, la iglesia es en su organización como el vestido para el cuerpo. ¿Usted le pone el mismo vestido a su cuerpo todos los días? Va variando, ¿cierto? Va variando, va haciendo, ¿cómo se llama? La ronda. Este me lo pongo hoy, este me lo puse. Bueno, y va haciendo la ronda. Entonces, eso es la iglesia como organización. En la parte administrativa es un vestido. Y como organización administrativa, por eso la iglesia es persona jurídica ante el gobierno. Y la iglesia, entonces, como organización, pues va teniendo sus cambios. A la asamblea de pastores llegan las propuestas, las resoluciones que surgen del mismo pastorado y luego de ser discutidas, se definen por votos o de aprobación o de rechazo. Entonces, es propio que una organización tenga cambios administrativos y por eso la iglesia ha venido en ese proceso desde el inicio y todos estos años que han transcurrido. Y por eso como organización entonces es normal que en su reglamento o en su manual tenga cambios. La iglesia tampoco es una doctrina y tenemos doctrinas fundamentales, ¿cierto? Y la doctrina es muy importante porque la doctrina, así como la organización tiene de figura el vestido, entonces en el cuerpo, ¿qué sería la doctrina? La doctrina es la estructura, como lo es los huesos o la estructura ósea para el cuerpo. Si no tuviéramos huesos, ¿qué seríamos? Un bulto de carne, una masa, ¿cierto? Eso seríamos, sin forma. Por ahí dicen que los feos no existen, sino bellezas raras. Pero feos no hay, bellezas raras. Entonces la iglesia en su doctrina es una estructura. Si la iglesia no tuviera doctrina, no tendría estructura. Por eso este cuerpo lo tiene el Señor bien estructurado, con una doctrina sana, con una doctrina pura, una doctrina santa. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo no sé cuánto le damos gloria a Dios por la doctrina que conocemos. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabe y glorifique el nombre del Señor. La iglesia tampoco es un grupo religioso, porque si la iglesia fuera un grupo religioso tendría dogmas y tendría credos humanos y estaríamos creyendo más en lo que la Santa Madre Iglesia dice que lo que dice la Biblia o lo que dice Dios en la palabra. Pero para nosotros, por encima de lo que diga la iglesia, prima lo que diga el dueño de la iglesia. ¿O no? Lo que diga Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. La iglesia tampoco es un club social. No, Señor. Porque aunque tenemos la comunión fraternal, no venimos principalmente a socializar. Porque si fuera así, entonces vendríamos a brindar y a comer y a hacer tertulias y a hacer integración. Pero no, venimos principalmente a adorar.
Venimos principalmente a engrandecer y agradecer al Señor y adorarlo a Él y alimentarnos con su presencia. Lo demás es lo demás. Y eso no quiere decir que no edifique. La comunión fraternal sí edifica, pero no es primordial. Lo primordial es la comunión con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. La iglesia no es una membresía. No es una membresía, porque ¿qué me hace miembro de la iglesia? Bautizarse en agua y en su nombre, y ya me dan un certificado y me dan una carta de membresía. ¿Pero eso lo convierte en iglesia? Yo le pregunto, ¿eso lo convierte en iglesia? Ser bautizado y que le den un certificado y le den una carta de membresía, ¿eso lo convierte en iglesia? Lo pueden bautizar 10 veces y si no nace de nuevo, no es iglesia. Porque para ser iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo. Es más importante ser de Cristo que ser de la iglesia. Gloria a Dios por la iglesia, pero principalmente por el dueño de la iglesia, y pertenecemos a Él. A Él, somos de Él. Somos de Él. Por eso tu vida no es de ningún pastor, así lo haya bautizado. Yo siempre le digo a los que bautizo, usted se está entregando a Cristo y usted está tomando esta decisión de obedecer a Cristo y de amar a Cristo. De manera que si el pastor que lo está bautizando mañana no está, Cristo sí está. Y no somos llamados a seguir hombres, sino a seguir al que nos salvó y nos redimió con su sangre. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, bíblicamente, ahora sí, vamos a explicar desde estos versos que leímos qué es la iglesia. Porque la iglesia es llamado cuerpo de Cristo y es un nuevo ser. Por allá hay una escritura, creo que también en Efesios, que nos habla de que la iglesia era un misterio. Hablando de misterio allá atrás, oculto, antes de que el Señor se manifestara en carne. Ya para nosotros ahora la iglesia no es un misterio. Y además porque estamos en ella. Gloria a Dios. Pero dice el capítulo 3 de Efesios, hablando de ese misterio oculto en otros tiempos, el verso 4, Efesios 3:4, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento. ¿En qué? En el misterio de Cristo. Ahí va a decir cuál es el misterio, el siguiente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso siguiente, que los gentiles, ¿nosotros somos de ahí o no? Somos de ahí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. De la iglesia, que era un misterio antes, ahora está revelado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que los gentiles hemos sido añadidos por la gracia de Dios, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Porque como cuerpo, la iglesia es la prometida de Cristo, pero su cabeza es ¿quién? Cristo. Ahorita entonces vamos a explicar esa parte. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros en su composición
interna. Tranquilos que ya van a ayudar a la hermana. Vamos a seguir acá atentos. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros en su composición interna. Cuando nosotros vemos a otra persona, ¿qué es lo que visualmente estamos observando? ¿Qué vemos? Yo le pregunto, cuando usted ve a otra persona, ¿está viendo sus pulmones? ¿Está viendo sus riñones? ¿Está viendo sus células, el corazón que bombea la sangre? No, porque toda esa articulación no se ve, pero se supone que si está ahí vivo, si se está moviendo, es porque todo está funcionando dentro de su organismo. Sobre todo los signos que se llaman signos ¿qué? Vitales, los signos vitales, por lo menos, ¿cierto? Entonces, la iglesia es un cuerpo y Cristo como cabeza. Yo le pregunto a usted, si la iglesia como cuerpo y Cristo como cabeza son lo mismo o son diferentes. La iglesia como cuerpo y Cristo como cabeza, ¿son lo mismo o son diferentes? ¿Su cabeza es aparte de su cuerpo? No, es una unidad completa, ¿verdad? Es una unidad completa. Pero ahí cabe preguntar, creo que ningún cuerpo existe sin cabeza. Y ninguna cabeza puede existir sin cuerpo. Que le zafen la cabeza y la pongan a rodar por ahí, verá que al momentico está muerta. O lo mismo el cuerpo sin la cabeza. Así que entonces, ¿quién es por quién? ¿Es la iglesia por causa de Cristo o es Cristo por causa de la iglesia? Si son lo mismo, y estamos diciendo que no es diferente la cabeza del cuerpo, ¿quién es por quién? ¿Es Cristo por la iglesia o es la cabeza o es la iglesia por Cristo? Porque en este caso aplica decir que el cuerpo es por la cabeza y la cabeza es por el cuerpo, porque la cabeza, que es Cristo, si no existiera, no existiera la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Porque recuerde que lo que llevó a Cristo al Calvario, a derramar su sangre en el Calvario, fue esta iglesia. ¿O qué otro motivo tenía Cristo para ir al Calvario? Yo le pregunto, ¿qué otro motivo tenía Cristo para ir al Calvario? Que aunque la iglesia estaba ya en su propósito desde antes de la fundación del mundo, vino a ser manifiesta con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando miramos el texto de Efesios capítulo 5, se utiliza mucho, por eso el verso que leímos y los anteriores, que está hablando de las casadas y el marido y los maridos. Bueno, hemos oído mucho este pasaje de la Biblia para hablar y para aplicarlo a los matrimonios, y es válido, porque Pablo pone allí una nota para referirse de alguna manera a la vida conyugal de los hijos de Dios. Pero aunque se tome de enseñanza para los esposos, el tema principal de la carta a los Efesios
no es para hablar de los buenos maridos y de las buenas esposas, sino que el énfasis principal está diciendo es que el mensaje céntrico es que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Qué gran amor el de Cristo, ¿verdad? Alabanzas al nombre del Señor. Pero dice que se la va a presentar a sí mismo. También hemos leído, los atraeré a mí mismo, los tomaré a mí mismo. Pero ¿de qué está hablando? Porque está hablando del recogimiento de la iglesia. O sea que cuando el Señor venga a levantar su iglesia, vendrá por su cuerpo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Hay una analogía que nos puede ayudar a tener mucho más claridad sobre esto. Y está relacionado con Adán y Eva y Cristo y la iglesia. La Biblia dice que Adán fue creado, fue hecho del polvo de la tierra. Eso lo sabemos, ¿cierto? Del polvo de la tierra. Pero Eva, ¿cómo fue creada Eva? Eva entonces es una creación que el Señor hace tomando del cuerpo de Adán. Tomando del cuerpo de Adán. Mire pues, aunque no está hecha de la misma forma que fue hecho Adán del polvo de la tierra, está siendo tomada del cuerpo de Adán. Se puede decir que ¿qué tenía Eva que no fuera de Adán? Si el Señor está constituyendo una creación de una mujer de otra creación que ya está hecha. Me refiero a Adán, que ya está hecha. O sea que el Señor está haciendo un cuerpo de otro cuerpo. ¿Sí entendió esa parte? El cuerpo de Eva es un cuerpo tomado de el mismo cuerpo. O sea que ese cuerpo de Eva tiene el mismo ADN de Adán. Tiene la misma sangre de Adán. Tiene el tejido de su piel de Adán, sus huesos. Tanto que la Biblia dice que Adán fue el que la identificó. Usted lo ha leído, ¿cierto? En Génesis 3:23. Vamos a leerlo, Génesis, para los amigos que tenemos acá, Génesis 3:23. Póngale cuidado cómo identifica a Adán. 3. Perdón, 2:23. ¿Cómo identifica a Adán a Eva? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Y por qué la llamó varona? Porque del varón fue tomada. ¿Se da cuenta? Del varón fue tomada. O sea, Dios de uno hizo dos. ¿Y cómo los llamó Dios a los dos? ¿Usted sabe cómo los llamó a los dos? ¿Cómo los llamó? Adán y Eva no. No, tampoco los llamó varón y hembra. No, mire y verá que no. En Génesis capítulo 5, el verso 2, mire y verá cómo los llamó Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo los llamó? Adán, el día que fueron creados. O sea que, ¿quién le puso el nombre a Eva? No fue Dios. El nombre a Eva se lo puso fue Adán. Génesis 3:20. Génesis 3:20. Ahí lo vemos. Y llamó a Adán el nombre de su mujer.
Así como le puso nombre a todos los animalitos que Dios había creado, también el Señor le dejó que Él le pusiera nombre a su esposa. El nombre de su mujer, Eva, por cuando ella era madre de todos los vivientes. Así que Eva es otro cuerpo con la misma dignidad, porque proviene de un solo cuerpo, y dice varón y hembra. ¿Y por qué los llama varón y hembra? Porque el uno engendra y el otro concibe. Por eso Pablo, cuando ya habla del pueblo de Dios en la gracia, usted lo ha leído allá en Gálatas 3, 26 y 28, dice Pablo que dentro del reino de Dios acá en la gracia ya no hay varón ni hembra. Póngale cuidado allá. Gálatas 3:26. Ya no hay judío. 3:26 al 28. Ahí el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo. De Cristo estáis revestidos. Ahora sí, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay varón, ni mujer. Aquí decimos Dios los bendiga a todos y a todas. O en un país vecino por allá. Pero para el Señor, todos somos todos. Alabanzas al nombre del Señor, dice, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo. Entonces nosotros decimos que hay colombianos, que hay japoneses, que hay españoles. Bueno, cualquier lugar donde hemos visto ahí la obra misionera y nosotros nos clasificamos por países y por grupos, pero no. El Señor, cuando ve su cuerpo redimido con su sangre, lo ve un solo cuerpo en Él. Alabe y glorifique el nombre del Señor de gloria. Glorifique el nombre del Señor de gloria. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Se puede decir entonces que Eva es la extensión de Adán. Y recordemos que Eva fue hecha mientras Adán dormía. ¿Y cuándo fue hecha la iglesia? Si Eva fue hecha mientras Adán dormía y sale de su costado, ¿de dónde sale la iglesia? La iglesia sale del costado de Cristo. ¿Y dónde hirieron a Cristo en su costado? En el Calvario. Así que la iglesia es fruto del Calvario. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Este es el fruto de la aflicción de su alma. Ese aplauso lo merece el Señor de gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Y así como Eva no tenía nada que no fuera de Adán, la iglesia no tiene nada que no sea de Cristo. La iglesia debe ser cristocéntrica. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. La iglesia como cuerpo de Cristo no hay que ponerle nada artificial. Nada. Oiga, cuando al cuerpo se le pone algo que no es natural, muchas veces lo rechaza, ¿cierto? Las personas que han sido intervenidas a veces para tener que colocarle un implante interno, ya sea de un hueso o alguna parte, y tienen que ponerle una platina, lo primero que dice el cirujano, vamos a ver cómo lo asimila su cuerpo, ¿sí o no? Es más, puede que en el momento lo acepte, pero llega el momento en que hay que extraerlo.
Porque lo que es extraño para el cuerpo es extraño, lo que no es, no es. Y lo que sobra, sobra. De manera que a la iglesia no hay que ponerle nada artificial. Los pastores y los que servimos al Señor no tenemos que ponerle arandelas a nada aquí para que esta iglesia crezca o permanezca. Es la gracia y la misericordia de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Quien alaba y glorifica el nombre del Señor de gloria. Para que esta iglesia marche, para que esta iglesia permanezca y crezca, tiene que ser con la vida de Cristo. Nada artificial. Por eso, por más que aumente la ciencia y la tecnología, esta iglesia seguirá dependiendo de Cristo. Y la seguirá sosteniendo Cristo. Así avance la ciencia como avance, pero la iglesia la seguirá sosteniendo Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Seguiremos dependiendo del poder del Señor. Por eso estamos orando por un derramamiento del poder de Dios. Por eso estamos orando que su Espíritu nos llene. La iglesia se renueve. Como dice el cántico, mueve tu mano, Señor, en este cuerpo que es su iglesia. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Y continuando con la analogía de Adán y Eva, entonces, antes de ella ser Eva, ¿qué era? Antes de ser Eva, ¿qué era? Cuerpo de Adán. Claro, cuerpo de Adán. Y luego de haber sido hecha, ya como cuerpo de Adán, luego de haber sido hecha, entonces, luego, ¿qué fue de Adán? Su esposa. O sea, el Señor se la presenta como su esposa, su amada, su compañía, su complemento. Y déjeme decirle, la iglesia con respecto a Cristo, hoy, ¿qué es? La iglesia hoy, ¿qué es? Lo que estamos diciendo, el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia también es la amada de Cristo, la prometida de Cristo. Pero yo le pregunto, ¿es la esposa de Cristo? En este momento la iglesia es la esposa de Cristo. Todavía no, todavía no. Entonces la iglesia, mientras tanto que vamos en este peregrinar y mientras tanto que llega la hora en que va a suceder lo que dice la palabra allá en Apocalipsis, las bodas del Cordero. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que es en futuro que la iglesia será la esposa del Cordero. Amén. Entonces, así como el Señor toma de la costilla de Adán y hace a Eva y se la presenta como esposa, la iglesia que salió del costado de Cristo y que la cabeza es Cristo, no se la va a presentar otro. Se la va a presentar a sí mismo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Se la va a presentar a sí mismo. Por eso esos versos que leímos, os tomaré a mí mismo. Porque el Señor lo que va a levantar de esta tierra será su cuerpo.
Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y se va a presentar a sí mismo. Él mismo. Que se va a presentar la iglesia. Él mismo la está santificando. Él mismo la está perfeccionando. Él mismo la está limpiando. Y la está planchando, porque dice que es sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Por eso guardémonos para el Señor. Guardémonos. Así haya gente muy legalista y que le diga a usted que no, que el Señor entiende que usted está en el mundo y que esto está muy moderno y que modernicemos el evangelio. No, porque Él no viene por una iglesia moderna. Él viene por una iglesia santa, sin contaminación, sin mancha, sin arruga. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Alabe y glorifique el nombre del Señor de la gloria. Oh, ese aplauso lo merece el dueño de esta iglesia. El dueño de esta iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso dice que la amó y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, vea, por la palabra. De manera que el que está desechando la santidad está desechando la palabra. El que está desechando la limpieza está desechando la palabra. Sí, por eso dice que es por el lavamiento del agua, por la palabra. Y es con ese fin de presentársela una iglesia gloriosa. Y esta iglesia no tiene gloria propia. Esta iglesia tiene la gloria de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la Biblia habla de tres unidades del cuerpo. Perdón, de tres unidades principales en la iglesia, que es la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu y la unidad de la fe. Son las tres unidades principales de la iglesia: la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu y la unidad de la fe. Eso quiere decir que estamos unidos a Cristo por el espíritu y por la fe. Y mientras permanezcamos ahí, tenemos la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo en nosotros es la que nos da la victoria en toda situación, porque separados de Él nada podemos hacer. Alabanzas al nombre del Señor. La vida de esta iglesia es porque está en Cristo. La vida de esta iglesia es porque la cabeza es Cristo. El poder de Cristo fluye. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y esta iglesia no puede permanecer aquí sin poder de Dios. Eso es lo que vamos a ampliar, Dios mediante, el próximo domingo en la segunda parte, sobre ese poder que la iglesia no puede reemplazar. Hermanos, para dejarnos santificar, limpiar, purificar, y para que el Señor nos levante de este mundo sin mancha, sin arruga y en santidad, nos tenemos que dejar llenar del Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ese fluir del Espíritu en nuestra vida. Dele ese aplauso el que esta mañana reconoce que solo ese fluir de su Espíritu nos puede sustentar. No hay más, no hay más, no hay más.
Les invito a estar en pie y en oración. Lo que el Señor haya hablado al corazón, vamos a decirle: Señor, este cuerpo que somos su iglesia, necesitamos sentir, necesitamos que su poder fluya en nosotros, Señor, que su poder nos sostenga, que su poder nos guarde, que su poder sea el que fluya en nuestras vidas. Y si usted esta mañana quiere acercarse a clamarle a Dios, que su espíritu descienda sobre mí, que su espíritu me llene, Señor, cada día. Oh Señor de la gloria, necesito esa investidura en mi vida cada momento, Señor. Necesito ese respaldo en mi vida cada momento, porque esa es la vida, Señor, de este cuerpo. Oh bendito Dios, en tu nombre, Señor, que tu iglesia no pierda esa identidad de ser la iglesia santa, de ser la iglesia que te agrada, Señor, que te ama. Oh bendito Dios, bendito Dios. Aquí estamos ante esta palabra bendita y gloriosa, Señor, que pone ante nosotros, Señor, esa invitación de dejarnos llenar de su presencia, de dejarnos, Señor, guiar siempre en este camino santo y glorioso. Tu presencia es lo máximo, Señor, en nuestras vidas. Háblale a Dios esta mañana. Este cuerpo que es su iglesia, tiene la vida de Cristo, tiene la vida de Cristo. Por eso Él resucitó, para darnos vida y vida abundante. Aleluya, 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 aleluya.